en forma no precisamente muy clara. Por un lado está el Ayuntamiento de México como lo más preciso, es decir, que había decidido tomar las riendas de la Nueva España. Entonces esto lo conocemos bien. Un ayuntamiento que tenía esa legitimidad como tal de tomar las riendas del asunto. Pero el mismo virrey empieza a ser sospechoso, es decir, empieza a haber un asunto de que las élites no tienen muy claro dónde van. Y hay grupos, porque sabemos que en este tipo de crisis, pues hay diferentes grupos con manifestaciones distintas. Llamemos ahora la línea dura y la línea no tan dura y la línea un poco más que mediatiza, que trata de llevar las cosas. Y entonces la línea dura es la que acaba ganando muchas veces en estas situaciones. ¿Y qué es lo que pasa exactamente así en el 15 de septiembre de 1800? Los grupos más duros, peninsulares muchos de ellos, comerciantes entre otros, autoridades que también de altas autoridades, la Real Audiencia, una instancia importantísima, está absolutamente descontenta con esto y entonces va propiciando llegar a lo que tú mencionabas, es decir, de llegar al extremo, es decir, romper un orden establecido y en la cual se interrumpe una línea en el sentido de cómo se transmite la autoridad, en este caso del virrey. Y en ese sentido la crisis llega a un punto muy álgido, rompiendo con todo. Pero insisto, no solo tenemos que ver lo que ocurre ese día, que es muy importante, es decir, cómo van los acontecimientos desarrollándose en la historia política. Un día se puede volver clave, siempre es clave, pero diría, hay muchas manifestaciones, que decía hace un momento, de qué está haciendo la población, qué no está haciendo la población, hay fidelidad o ya no hay fidelidad. Es decir, en ese sentido, en ese año se vive de una intensidad tal que evidentemente los escenarios son o uno muy radical, que es el que menciona, u otro. Y esto, a su vez, y termino, realmente va a llevar a una situación para muchos novohispanos de que el grupo más radical, digamos, más conservador y radical, va a llegar a situaciones muy drásticas de romper el orden y a dar un golpe de Estado. Y esto a muchos, como en otros movimientos mexicanos, lleva a estos grupos a decir, esta vía pacífica ya no funciona. Yo quiero insistir en el tema de la dificultad que había en ese momento para decidir a quién obedecer, que además es el problema fundamental de cualquier filosofía política. Cómo obedecemos, cómo un pequeño grupo de personas se hace obedecer por un gran grupo de personas. Recuperemos las opciones. Se podía obedecer a José Bonaparte, porque además Carlos IV le entregó su trono. Es más, algo muy interesante, y en lo que hemos reflexionado poco, cuando llegan las noticias, cuando llegan las gacetas de Madrid anunciando que Carlos y Fernando renunciaron al trono, lo que decide Iturrigaray, con acuerdo de la audiencia, es publicar las noticias sin una sola nota. Eso puede significar, pues señores, esto ya es un hecho consumado. Lo acepto. De acuerdo. Por eso el ayuntamiento dice, no, espérate, no obedezcas en la primera representación, no obedezcas a Bonaparte, ni a Murat, el lugarteniente de Carlos IV, ni a ninguna otra autoridad que venga de España, aún siendo nombrada por Carlos IV. O sea, no hay que obedecer a nadie en España. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que Carlota Joaquina, de que la Junta de Madrid, de que la Junta de Aranjuez, de que la de Sevilla, de que José Bonaparte sean a los que debamos obedecer. Y lo mismo sucederá en otras partes de América. El golpe de septiembre de 1808 no hará sino agravar las cosas. Es decir, ¿con qué autoridad un grupo de individuos, comerciantes, la mayoría de ellos, con los negros de yermo, este fantasma tan recurrido por la historiografía también, ¿no? Los trabajadores de yermo, que destituyen a un virrey que les gustara o no había sido puesto por el rey reconocido, y nombran a otro virrey? Bueno, si ellos pueden hacerlo, cualquiera puede hacerlo, y esto todavía le quita más legitimidad. ¿Y cómo obtuvo legitimidad el nuevo virrey, Pedro Garibay, que fue al que nombraron? Pues reconoce a una junta española, a la Junta de Sevilla, que no tenía ni más ni menos títulos para ser reconocida que cualquier otra junta. Y la Junta de Sevilla dice, bueno, ya me reconociste, entonces ahora yo te reconozco como virrey. Es un juego muy, muy perverso de yo te doy legitimidad, tú me la das a mí. Pero eso no le da legitimidad a los actores políticos, particularmente porque ya no hay una aceptación y todo puede ser cuestionado. A mí me parece que ese es en términos políticos, es el hecho clave. Cualquier opción
incluso Fernando VII, con todo y que efectivamente hay toda esta lealtad hacia el rey cautivo, pero cualquier opción puede ser cuestionada. Todos han metido la pata. El propio Fernando, Carlos IV, Iturrigaray, los comerciantes que dan el golpe del 15 de septiembre, todos han cometido alguna cosa que les quita legitimidad. Y esto permite que surjan muchas otras opciones. Uno de los argumentos del inquisidor Tirado en contra de la propuesta de formar una junta en la Ciudad de México, en aquellos debates entre julio y septiembre de 1808, era que si se formaba una junta en la Ciudad de México, ¿qué impediría que se formara otra en Guadalajara? Y después otra en Monterrey, y luego otra en cualquier otro lado, desconociendo a la Junta de México. Si ya no hay un referente único de autoridad, cualquier cosa está permitida. Y eso es lo que está sucediendo en el 8. Si ya no hay un referente único de autoridad, cualquier cosa está permitida. Y eso es lo que está sucediendo en el 8. Yo sí creo que el gobierno de Garibay entra con autoridad, bueno, con poder, digamos, con peso, pero sin legitimidad y sin autoridad moral, digamos, ¿no? Creo que ahí voy a una primera ruptura. Bueno, otra cosa importante que a mí me interesa señalar, que a partir de este golpe de Estado y a partir de todo el proceso de esta primera parte de propuestas de establecer una junta de gobierno en la Nueva España, aparece como apareció en España y como apareció en la Revolución Haitiana, una figura, primero en el nivel solamente del discurso, pero más tarde va a ser ya en la práctica, que es el pueblo. Esa masa anónima, no diferenciada, sobre la que se van a empezar va a ser como la piedra sobre la cual se van a construir las nuevas instituciones liberales en la península y también en la Nueva España, ¿no? Porque, bueno, acordémonos que las autoridades peninsulares, novohispanas, para justificar el golpe de Estado, dicen que fue el pueblo, ¿no? Habitantes de todas clases y condiciones, saber, la necesidad no está sujeta a leyes comunes. El pueblo se ha apoderado de la persona del virrey y lo justifican, lo legitiman, ¿no? Entonces el pueblo ya aparece ahí como una figura interesante. Creo que esto es muy, muy importante de señalar, ¿no? Porque después va a ser muy utilizada esta figura del pueblo. Bueno, de hecho, referirme al artículo tuyo que se publicó en ese número conmemorativo de Secuencia, donde la doctora Guedea analiza un pasquín anónimo, un poema, en el que un ranchero hace preguntas a su amigo de la ciudad, ¿no? Sobre qué pasó en la Ciudad de México. Y ahí surge el pueblo. El pueblo es el responsable, ¿no? Hay un juego de preguntas y respuestas que muestran que la gente común, incluso en la ciudad, estaba muy al tanto del golpe de Estado, ¿no? Que se llevó a cabo en la Ciudad de México, estaba bien enterado, las noticias circulaban y se sabía además que esas fórmulas, el pueblo, escondían muchas cosas, ¿no? Esos sinsabores de la política virreinal, ¿no? Estaba en la boca de la gente, ¿no? El pasquín que sale el día siguiente de la proclama dice: si el pueblo fue quien lo hizo, obrando de buena ley, pregunto al señor virrey a quien se le dé el aviso, ¿no? O sea, el pueblo está muy pendiente de lo que está ocurriendo. Y se desata este fenómeno que a mí me interesa muchísimo, porque es muy revelador del pensamiento, que esto Ira lo ha analizado, Alfredo también, tú también, de los pasquines, de los anónimos, ¿no? Que se publican día a día y se van pegando en todas las paredes, hasta en catedral de repente aparecen los pasquines, revelando el sentimiento político, digamos, las percepciones políticas de los habitantes de las distintas